Palpación. Una vez efectuada la inspección del tórax, se procede a su palpación. Confirma y complementa muchos de los datos obtenidos por la primera, pero de ninguna manera la sustituye. Requiere una cierta educación del tacto, fácil de adquirir con la práctica. Nos proporciona datos sobre las partes blandas y la caja torácica, ganglios del cuello, axilas y tórax, movimientos respiratorios, frémito pectoral o vocal, elasticidad pulmonar, frémitos laringotraqueal, bronquial, cavernoso y pleural, fluctuación torácica, laringe y tráquea, partes blandas y caja torácica. La mano aplicada llana y muy abierta se pasea sobre todas las regiones torácicas. Luego, con una palpación más profunda y metódica, se precisan los detalles que han llamado la atención en el curso del examen. En los sujetos sanos, el tórax no duele al ser palpado. Si esto ocurre, debe buscarse dónde reside la causa algiógena, ya sea en las partes blandas, piel y tejido celular subcutáneo, músculos miositis, en los huesos, costillas, esternón, vértebras dorsales, y en los cartílagos condrocostales o en las articulaciones. La sensibilidad aumentada de la piel, se explora tirando de un pelo, pellizcándola sin brusquedades o arrastrando la punta de una aguja, cuando no es por una causa local, por otra parte fácil de observar, se debe a un reflejo viserosensitivo casi siempre acompañado de un reflejo viseromotor, a causa de contractura muscular, a partir de la pleura, pulmón, corazón o grandes vasos enfermos. La zona sensible guarda relación con la topografía apical o basilar del proceso. Así, cuando se afecta la parte central del diafragma, inervada por el nervio frénico, se produce dolor referido en el cuello y hombros, en la zona de distribución cutánea de los segmentos cervicales tercero a quinto. El tercio posterior del diafragma, en relación con los últimos nervios intercostales, proyecta su dolor sobre la pared en el límite toracoabdominal. En el síndrome diafragmático global, se asocian los dos focos de proyección dolorosa. La palpación de las fosas supra e infraclaviculares es dolorosa en los procesos apicales tuberculosos, tumorales, pancoast, síndrome de la entrada del tórax, torácico outlet, y pleuritis del vértice. En el primer caso, el dolor mengua, cesa o aumenta según la evolución del proceso, lo cual le confiere un carácter pronóstico relativo. En el carcinoma apical, existe un leve abultamiento o al menos una discreta reducción de la profundidad de la fosa supraclavicular del lado afectado. En estos casos, la escasa retracción de esta fosa durante la maniobra de Muller y su pobre expansión en la expiración forzada, Valsalva, afirman el diagnóstico. La profundidad de la fosa yugular guarda relación con la del tórax. Es notable en el enfisema, los sujetos desnutridos y en los portadores de una gran masa en el mediastino anterior. Disminuye en las lesiones retrotraqueales que ensanchan el espacio prevertebral en la raíz del cuello, proyectando la tráquea hacia adelante, como en las mediastinitis, acalasia y en el aneurisma aórtico, en el cual la punta del dedo situada detrás de la horquilla percibe un impulso sincrónico con la sístole. Esto es más patente en los sujetos pícnicos y durante la expiración forzada. En la neuralgia intercostal, hay una franja cutánea hipersensible y un dolor exquisito a la presión, a veces se irradia a lo largo de su trayecto, en aquellos puntos donde el nervio o una de sus ramas se torna superficial y puede ser comprimido contra un plano óseo subyacente, puntos de Valleix. 1. El vertebral o apofisario, junto a la columna vertebral, donde emerge el nervio del canal. 2. El lateral, en la mitad del espacio intercostal, en el sitio en que la rama colateral perforante lateral se irradia por los tegumentos. 3. El esternal, donde el filamento terminal del nervio emerge junto al margen lateral del esternón. En la neuralgia frénica por irritación de este nervio, pleuritis mediastínica o diafragmática, pericarditis, inflamaciones peritoneales, en las cuales puede estar afectado el diafragma absceso hepático, úlcera gastroduodenal perforada, etc., existen unos puntos dolorosos a la presión, que son los siguientes. 1. Entre dos haces claviculares del músculo esternocleidomastoideo, en donde el nervio frénico cruza el músculo escaleno anterior. 2. En el primer y segundo espacios intercostales, junto al esternón. 3. En la línea parasternal a nivel del décimo cartílago, botón diafragmático anterior. 4. En la inserción diafragmática con la pared torácica. 5.
a la salida de los nervios cervicales en el cuello, junto a las vértebras cervicales. El dolor en esta región es referido al área supraclavicular. 6. En el 11 espacio intercostal, junto a la columna vertebral, botón diafragmático posterior. 7. Al lado del apéndice xifoides, entre este y el espacio intercostal, punto epigástrico. Al explorar la sensibilidad ósea presionando con el pulpejo del dedo, podemos encontrar que el punto doloroso corresponde a una lesión anatómica bien definida, como un foco de fractura, a veces con crepitación, osteitis, tumor, o que al tacto no revela anormalidad alguna. En este último caso, hablamos de ostealgia, la cual puede observarse en zonas limitadas o comprender toda la extensión del hueso. Las costillas, ostealgia costal, y el esternón, esternalgia, duelen a la presión digital o a la percusión ligera y en relación con la sobreactividad de la médula ósea en las leucemias, en la anemia perniciosa, en la mononucleosis infecciosa, en el mieloma múltiple, en la enfermedad de Gaucher, en la endocarditis maligna subaguda y en la tripanosomiasis, signo de Canaris. También es dolorosa la presión del esternón, en los tumores del mediastino y en los aneurismas aórticos que comprimen su cara interna. Los cartílagos costales y el apéndice xifoides pueden ser dolorosos, como se ha considerado al ocuparnos en los síndromes de Kyriax, Tietze y xifoidinia. El signo de Petruschio espinalgia, consiste en el dolor provocado por la presión en las apófisis espinosas desde la T3 a la T7. Este signo se encuentra en casos de adenitis traqueobronquiales agudas, bronquitis agudas y afecciones mitrales descompensadas. En la tromboflebitis de las venas que drenan la mama, se aprecia una tumefacción dolorosa de la parte inferoexterna del seno, más a menudo del izquierdo, y el característico cordón tenso y sensible que sigue el trayecto de la vena inflamada. Suele tener de 20 a 30 milímetros de longitud y de 3 a 8 milímetros de diámetro. Se dirige inferiormente para perderse en el reborde costal. Su percepción se facilita al levantar el seno y abducir el brazo. Su evolución es benigna y persiste durante años bajo la forma de una banda fibrosa submamaria. Se atribuye a la presión ejercida por el sostén en el pliegue submamario, en mujeres de senos voluminosos, con compromiso del retorno venoso. La presencia de un absceso o de un empiema necessitatis, cuando el pus de origen pleural atraviesa los músculos intercostales y se colecciona debajo de la piel para drenar al exterior, motiva una tumoración, a veces animada de latidos si se encuentra cerca del área cardíaca, empiema pulsátil, recubierta de una piel rosada, caliente y edematosa, se reconoce porque al comprimir deja huella o fovea, que presenta el signo de la fluctuación. Si existe aire en el tejido celular subcutáneo, enfisema, abulta la parte afecta, en el mediastínico propagado al cuello, las fosas supraclaviculares forman como almohadillas gaseosas, cuyos tegumentos ceden a la presión sin dejar huella, pero despertando una crepitación, como si comprimiéramos entre los dedos un trozo de tejido pulmonar que contiene aire. En la estenosis sísmica o coartación aórtica, a medida que va haciéndose más patente la circulación colateral, se palpan y a veces se ven latidos arteriales a nivel de los puentes de compensación regiones supraclavicular, parasternal, interescapular, intercostal, etc., en donde se pueden palpar también fremitos y auscultar soplos. Cuando el pulmón o la pleura se hallan afectados por un proceso inflamatorio agudo, se produce una contractura de los músculos asociados al área común de inervación relacionada con los mismos segmentos medulares. Si es el lóbulo superior el afectado, este reflejo viseromotor motiva la rigidez del trapecio, escalenos, elevador del ángulo de la escápula, pectorales y diafragma del lado afectado. Si la base, pleuritis aguda, la de la masa lumbar, signo de Ramón. Esta rigidez no tiene nunca la intensidad de los músculos abdominales en la peritonitis, pero es perfectamente demostrable pinzando entre el índice y el pulgar una doblez muscular o colocando la punta de los dedos perpendicularmente y apretando primero con ligereza y luego más profundamente, en una forma vibratoria, prestando gran atención al grado de resistencia encontrada, siempre superior a la de los músculos sanos que sirven como término de comparación. La rigidez del músculo diafragma se revela por la menor excursión inspiratoria, que se pone de manifiesto por la falta del fenómeno diafragmático del ítino por radioscopia.
Si la enfermedad persiste, se establece la atrofia muscular, que se comprueba comprimiendo con los dedos y comparando la resistencia opuesta por el tono muscular con la del lado opuesto. En el enfisema pulmonar y asma bronquial, existen intensas contracturas musculares a nivel del hombro, cuello, partes torácicas paravertebrales y ventrales de los músculos del pecho, y sobre todo pectorales. A la palpación se encuentran nódulos de miogélosis, ganglios del cuello, axilas y tórax. Se alteran en algunos procesos de las vías respiratorias altas, así como de la pleura y pulmón. No olvidemos que a veces, a pesar de su topografía, son sintomáticos de procesos generales o distantes, leucemias, morbus Hodgkin, neoplasias digestivas, etc. Precisaremos su número, mono o poliadenitis, tamaño, consistencia, sensibilidad, movilidad y características de las adherencias, etc. La palpación se realizará simultáneamente en ambos lados, para establecer mejor comparaciones, siempre necesarias. Para que ningún ganglio pase inadvertido, es útil palpar en sentido descendente, figura 2, 28. 1. Ganglio cervical superior. En la parte alta del surco retromandibular mastoideo. Recoge la linfa de la mucosa rinofaringea y vegetaciones adenoideas, y drena en la cadena ganglionar yugular. Su presencia es constante en caso de adenoiditis. Basta su palpación para establecer el diagnóstico. 2. Ganglio subángulo maxilar. Es grueso y palpable directamente bajo el ángulo de la mandíbula. Su palpación, como la de los restantes ganglios cervicales, se facilita poniendo la cabeza en flexión moderada y relajada, y algo inclinada hacia el lado que se quiere explorar. Guarda relación con la región faringoamigdalar y bucogingivolingual de la parte posterior de la boca. Drena en la cadena ganglionar yugular. 3. Ganglio submaxilar. Alojado justamente bajo el punto medio de la rama horizontal de la mandíbula. Está íntimamente unido a la glándula salival submaxilar. Se afecta en los abscesos dentarios y gingivitis laterales. Algunas veces se encuentra el llamado ganglio de estar sobre el borde inferior de la mandíbula y al lado de la arteria facial, cuyos latidos, por el hecho de asentarse sobre un plano duro y ser yuxtarterial, son transmitidos y pueden inducir a errores. 4. Cadena ganglionar submentoniana. Bordea por debajo todo el arco mandibular y termina por detrás en el ganglio submaxilar. Se afecta en los abscesos dentarios y gingivitis anteriores. Todos estos ganglios submentonianos y submaxilares vierten en la cadena ganglionar yugular. 5. Ganglio yugular medio. Pertenece a la cadena yugular, en relación con la vena de este nombre, y recibe los linfáticos de la base de la lengua. La cadena yugular está constituida por otras 3 paralelas que se disocian fácilmente por palpación, sirviendo de puntos de referencia a los bordes del músculo esternocleidomastoideo. Son la preesternocleidomastoidea, a lo largo del borde anterior del músculo. La retroesternocleidomastoidea, a lo largo de su borde posterior, y la cadena ganglionar subesternocleidomastoidea, situada debajo del músculo y que se puede poner de manifiesto abarcando los 2 bordes del músculo entre los 4 dedos y el pulgar. Los pulpejos introducidos bajo la masa carnosa muscular disocian muy bien las masas ganglionares subyacentes, que pasan fácilmente inadvertidas sin este pequeño artificio técnico. 6. Ganglio espinal medio. Es satélite de una lesión de la base de la lengua. Forma parte de la cadena ganglionar del espinal, es vertical, y está situada en el triángulo delimitado por los 2 músculos esternocleidomastoideos y el trapecio, por una parte, y la clavícula, por otra. 7. Cadena nucal. Igualmente vertical y completamente posterior. Rara vez se afecta por procesos tuberculosos o tumorales. Cuando está toda tumefacta, cabe pensar en la mononucleosis infecciosa. 8. Ganglios supraclaviculares. A lo largo del borde superior de la clavícula. Pertenecen a la cadena cervical transversa que une de atrás hacia adelante, según la corriente linfática, los ganglios posteriores y posterolaterales a los yugulares y anteriores, para desembocar en el conducto linfático torácico a la izquierda, y directamente por la gran vena linfática en la subclavia a la derecha. El 80% de estas adenopatías, homolaterales o bilaterales, corresponden a neoplasias del pulmón, y el resto a tuberculosis o pleuritis apical.
El pulmón derecho y el lóbulo inferior del pulmón izquierdo drenan preferentemente hacia la fosa supraclavicular derecha, mientras que el lóbulo superior izquierdo lo hace hacia la fosa supraclavicular izquierda. 9. Ganglio de Troisier, de Virchow, para los autores alemanes. De antiguo, se le concede valor semiológico. Se designa como tal a un ganglio único o con una playa de ganglionar satélite, del tamaño de una cereza, uno castaña o incluso a veces de un huevo de paloma, duro e indoloro, ubicado en casi todos los casos en la fosa supraclavicular izquierda, exactamente detrás del ángulo que forman la clavícula con la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Se percibe mejor al final de una inspiración profunda y al toser. Se trata de una metástasis, a veces precoz, de una lesión maligna, casi siempre digestiva, estómago, hígado, aunque puede asentar en el recto, próstata u ovario, figura 2, 29. Palpación de los ganglios de la axila. Tiene gran valor, aun limitándose a los procesos respiratorios. La presencia de infartos ganglionares indoloros, especialmente si son mayores que un guisante, revela adherencias del proceso tuberculoso apical con la pleura parietal. Por el contrario, en las formas exudativas no se encuentran. También se los perciben los procesos malignos bronquiales. Desde el punto de vista clínico, se señalan un grupo central y otro pectoral, subescapular, costotoracoideo y en el hiato semilunar, repliegue aponeurótico que está constituido por la vena basílica y el nervio braquial cutáneo interno al perforar la aponeurosis del brazo, figura 2, 30. La secuencia de la palpación es la siguiente. Posición del paciente. La enferma debe sentarse ligeramente hacia la derecha, pero mirando al médico. La axila derecha se palpa con la mano izquierda y viceversa. Supongamos que se va a palpar la axila izquierda. 1. Levántese el brazo de la paciente y llévense los dedos de la mano derecha, extendidos hacia el vértice de la axila, dirigiendo la palma hacia la pared lateral torácica, figura 2, 31 A. El brazo de la paciente es traído de nuevo hacia el costado y su antebrazo reposará sobre el del examinador. Pídase a la enferma que deje reposar suavemente su brazo en esta posición, figura 2, 31 B. Si se han cumplido estas instrucciones, la otra mano queda libre para ser colocada sobre el hombro de la paciente y sirve para reforzar y seguir las maniobras ulteriores. En la axila, los dedos se deslizan hacia arriba, hasta que el examinador esté seguro de que ha alcanzado el límite superior. Luego, con los pulpejos aplicados a la pared lateral torácica, se descienden con un movimiento de firme progresión. Si los ganglios axilares centrales están aumentados de tamaño, quedarán momentáneamente aprisionados entre el tórax y los dedos que palpan. Su número, tamaño y consistencia deben ser debidamente anotados. 2. Examen de los ganglios del grupo pectoral. Se levanta el brazo de la paciente y se insinúan los dedos debajo del pectoral mayor. En este momento, las yemas digitales están dirigidas hacia adelante. 3. Palpación de los ganglios linfáticos subescapulares. Situados en el pliegue retroaxilar, son examinados mejor desde atrás, figura 2, 31 C. Estando de pie detrás de la paciente, se palpa la cara anterointerna del dorsal ancho, y si los ganglios se hallan hipertrofiados, se encontrarán en el fondo del pliegue. 4. Palpación del vértice de la axila. Puede ser palpado desde esta posición, lo que da un excelente acceso a los ganglios más posteriores del grupo central. 5. Palpación alrededor de la inserción del pectoral mayor y del hiato semilunar. Se busca si hay ganglios hipertrofiados sobre la tercera porción de la arteria axilar. 6. Examen de los ganglios del grupo costocoracoideo. A veces se encuentran hipertrofiados, mientras que los de la axila no lo están. Cabe sospechar hipertrofias ganglionares situadas sobre la membrana costocoracoidea cuando existe una obliteración del hueco infraclavicular. Además, puede haber una prominencia unilateral de las venas de esta región. La frecuencia de la respiración y movilidad respiratoria. Para explorar la frecuencia respiratoria, se coloca la mano sobre el pecho del enfermo y se cuentan las respiraciones por minuto. La frecuencia puede ser la normal, estar disminuida, bradipnia, o aumentada, taquipnia. La palpación ayuda a la inspección para poner de manifiesto las pequeñas anomalías en la amplitud y simetría de los movimientos respiratorios. A veces es más útil que el sentido de la vista. 1.
Expansión de los vértices. Se explora con la maniobra de Raoult figura 2, 32. El enfermo estará sentado con el tórax desnudo. El médico coge los hombros con sus manos, colocadas en cierto modo a caballo sobre el trapecio, invitándolo a respirar tranquilamente. La expansión inspiratoria es menor en el lado enfermo. Puede realizarse tanto por vía anterior como posterior. 2. Movilidad de las regiones infraclaviculares. Se explora con la técnica de Loewenberg de las manos cruzadas figura 2, 33, o la técnica de Over figura 2, 34, en la cual el enfermo se dispone en la camilla de exploración en decúbito supino y con el médico a su lado derecho. Este coloca la mano izquierda sobre la región infraclavicular izquierda, aplicando el dedo anular sobre la segunda costilla en la línea medioclavicular, el dedo medio sobre la tercera costilla, entre la línea medioclavicular y la axila anterior, y el dedo índice sobre la cuarta costilla, a la altura de la línea axilar anterior. Se repite la misma maniobra a la derecha, cambiando la posición y la mano que palpa. Normalmente, en ambos lados, las costillas se mueven todas al mismo tiempo y con igual amplitud. Cualquier anomalía en la expansión pulmonar, ya sea por defecto, enfisema, neumotórax, procesos pleurales derrame, sinequias, condensación pulmonar, o en exceso, pulmón en función vicariante de partes vecinas enfermas, es percibida con facilidad. 3. Movilidad de las bases del pulmón. Se explora desde los planos anterior y posterior, inspirando y expirando profundamente. En el plano anterior, los pulgares casi se juntan en la línea media a la altura de la sexta articulación y los demás dedos, horizontalmente dirigidos hacia afuera, alcanzan la línea axilar media, figura 2, 35. En el plano posterior, las manos aplicadas de plano alcanzan desde la línea media posterior a la axilar media, figura 2, 36. Frémito pectoral o vocal, vibraciones torácicas. Consiste en la vibración de las paredes del tórax al hablar, cantar o gritar, que se percibe palpando con la mano al mismo tiempo. Se pide al enfermo que, con voz bien articulada, lentamente y con intensidad entre media y fuerte, repita en el mismo tono y con la misma intensidad, una palabra en la que entre la letra R carro, guerra, burro, mientras el médico va aplicando la mano en distintos puntos del tórax, comparando la sensación táctil observada en puntos similares. Las vibraciones transmitidas por el rumor que se produce al carraspear son un buen procedimiento. La mano se dispone de distintas maneras. Plana y ejerciendo una presión moderada con la cara palmar de los 4 dedos, método de Moneret figura 2, 37. En forma de piña y aplicando el pulpejo de los dedos, método de Grancher, técnica especialmente recomendable en las regiones apicales, a causa de la configuración anatómica. Con la técnica de Eichhorst, aprovechando la exquisita sensibilidad de las regiones periarticulares, que permiten percibir indicios de vibración, se aplica sobre el tórax, ejerciendo una presión mínima, el borde cubital de la mano, en las proximidades de la articulación carpometacarpiana, figura 2, 38. 1. Intensidad de las vibraciones. Depende de varios factores. A. Cualidades de la voz, intensidad, tono, timbre. A igualdad de tono y timbre de la voz, las vibraciones guardan relación con su intensidad, siendo más fuertes en un sujeto que habla con voz alta que cuando lo hace con voz normal o cuchicheando. Por este motivo, disminuyen en los ancianos y en las personas débiles o enfermas. En las mujeres y en los niños que tienen voz aguda, de tono alto y fino, las vibraciones se perciben con mayor dificultad y están aumentadas en el vértice y disminuyen, hasta a veces desaparecer, a medida que se desciende hacia la base. En los hombres de voz grave y fuerte, las vibraciones se aprecian bien en todo el tórax y son más intensas en la base. Si hacemos cantar la escala de notas a un sujeto, nos daremos cuenta de que en las notas graves las vibraciones se perciben mejor en la base. A medida que la voz se eleva, también lo hacen las vibraciones, hasta el punto de que en las notas agudas el frémito se percibe exclusivamente en las regiones infraclaviculares y en las fosas supraespinosas. B. Diámetro mayor o menor de las vías respiratorias superiores. La proximidad de la tráquea y bronquios con la pared explica que las vibraciones sean más intensas en la región escapulovertebral, sobre todo derecha, y en el plano anterior que en el posterior. C. Distinta resistencia y amplitud vibrátil de la pared del tórax.
El tórax de un joven vibra más que el de un anciano, en quien la rarefacción del parénquima pulmonar y, sobre todo, la osificación de los cartílagos costales, lo convierte en un pecho rígido. La disposición de los planos musculares motiva que la intensidad de las vibraciones disminuya de arriba a abajo en el plano anterior y de abajo arriba en el posterior. La presencia de grasa dificulta su percepción. De todo lo dicho, se deduce que no existe un tipo normal de vibración aplicable a todos los individuos, sino un tipo individual subordinado a la edad, sexo, timbre y tono de la voz, estado de nutrición y configuración anatómica de la caja torácica. 2. Las vibraciones vocales aumentan de intensidad. A. Cuando el parénquima aparece condensado y sin aire, lo que acrecienta su actitud vibrátil, neumonías en la fase de hepatización, bronconeumonía pseudolobular, tumores, procesos tuberculosos masivos, etc. B. En todos los estados patológicos del pulmón que conducen a la formación de cavidades amplias abiertas a los bronquios, como son las cavernas tuberculosas y las dilataciones bronquiales, bronquiectasias, siempre que estas cavidades no estén recubiertas por una gruesa capa pleural capaz de interceptar las ondas vibrátiles. C. Cuando el pulmón subyacente está sometido a una función exagerada por suplencia funcional. El aumento del frémito, unido a la respiración suplementaria y a la hipersonoridad percutoria, escodismo, indica que la parte del pulmón en que se perciben estos signos está sana, pero que existe en otro punto un foco patológico al que compensa. Ocasionalmente, el paciente percibe y localiza con facilidad, si se le llama la atención sobre ello, una repercusión subjetiva de la voz, como un estremecimiento, notando que el pulmón vibra, que su voz resuena dentro de su pecho, broncofonía subjetiva. El punto donde el enfermo nota más intensa esa repercusión coincide con aquel en que se encuentran más aumentadas las vibraciones. Este síntoma podría tener valor para revelar infiltraciones centrales no accesibles a la percusión ni a la auscultación. 3. Las vibraciones vocales disminuyen de intensidad. A. En las lesiones de la laringe, laringitis aguda o crónica, parálisis de las cuerdas vocales, etc. Las vibraciones producidas son mínimas y el estímulo transmitido a la pared débil o nulo. B. En la ocupación bronquial por cuerpo extraño, masa tumoral, compresión extrínseca, acumulación de falsas membranas, bronquitis pseudomembranosa, exudado fibrinoso, neumonía masiva, etc. Dificulta y aún impide la transmisión, en sentido descendente, de la columna aérea en vibración. C. Por la pérdida de elasticidad de la jaula torácica, como en el tórax senil. En el enfisema atrófico del anciano, se añade a lo anterior la mala disposición vibrátil del parénquima rarefacto. D. Por la interposición de un obstáculo entre el órgano que vibra, pulmón, y la mano que palpa. Derrame pleural, adherencias pleurales, neumotórax, edema o enfisema subcutáneo, adiposis excesiva de la pared. El hecho paradójico que representa la presencia de vibraciones torácicas, incluso aumentadas de intensidad, a nivel de un derrame líquido o gaseoso, se explica por la existencia de las llamadas vibraciones indirectas o de retorno, las cuales, una vez han alcanzado las zonas pulmonares del mismo lado o del opuesto en suplencia funcional y, por tanto, en aumentada amplitud vibrátil, ponen en conmoción la región que ha dejado de vibrar por su cuenta. 4. Frémitos. A. Frémito laringotraqueal. Apreciable sobre la laringe y porción cervical de la tráquea, significa obstrucción traqueal y falta en la bronquial, motivo, a su vez, de un frémito más palpable que audible, persistente y localizado en un lado o región del tórax. B. Frémito bronquial. En las bronquitis con secreción espesa y viscosa, es difuso y se percibe por igual en los dos tiempos de la respiración. La mano experimenta la misma sensación que la que se obtiene al palpar una cuerda vibrante, con trabajo. Desaparece cuando se fluidifica la secreción bronquial. C. Frémito cavernoso. Se produce por la existencia de cavernas superficiales y de gran tamaño, localizadas en el lóbulo superior. Parece que debajo de la mano estallan una gran cantidad de pequeñas vesículas. Se aprecia con mayor intensidad en la inspiración. La difusión de este frémito es limitada y significa solo el movimiento del material líquido en una excavación pulmonar. D. Frémito pleural.
Se encuentra en las pleuritis secas o con secreción fibrinosa escasa, percibiéndose mejor en las bases y durante la inspiración. Elasticidad torácica. Guarda relación con la de la pared ósea, sumada a la de su contenido. Es mayor en los niños y en las mujeres. Se aprecia aplicando la palma de una mano en la cara anterior de un hemitórax y la otra en la pared posterior, diametralmente opuestas, mientras se realizan con ellas presiones de acercamiento, amplexación de la segue. Se comprueba la mayor o menor facilidad con que la caja se deja deprimir. Efectuado el examen de un hemitórax, se procede de igual manera con el opuesto y, finalmente, se compara con puntos simétricos de uno y otro lado. En condiciones anómalas, disminuye en ambos lados por igual en el tórax raquítico, osificación de los cartílagos costales, y en el enfisematoso, en el que la osificación de los cartílagos se añade a la pérdida de la elasticidad pulmonar. En la espondiloartritis anquilosante, la maniobra, además de estar dificultada por la afectación de las articulaciones costotransversales, es dolorosa por el mismo motivo. La disminución de la elasticidad de un hemitórax ocurre por densificación del pulmón subyacente, neumonía, tumores, quistes, o por la presencia de un derrame pleural. La elasticidad aumenta en el neumotórax a poca presión y en el pulmón sometido a hiperactividad funcional en suplencia del lado opuesto enfermo. Fluctuación torácica. Es propia de los quistes hidatídicos de la cara superior del hígado, y también del piotórax o hidroneumotórax sin exagerada tensión. Se basa en la sensación de onda que percibe un dedo que palpa un tumor lleno de líquido cuando es percutido, a pequeños choques, en un punto diametralmente opuesto. Se examina al enfermo, de pie, con el tórax desnudo. Se coloca la mano izquierda horizontalmente sobre la parte posterior del tórax, por debajo de la punta del omóplato derecho, y se percute ligeramente con la mano derecha al nivel de las costillas quinta y sexta o espacios intercostales correspondientes. La mano izquierda percibe entonces una ondulación profunda y vibratoria, que parece propagarse de delante hacia atrás como una ola. La percusión en sentido inverso da un resultado menos nítido. Examen físico de la tráquea y laringe. Aporta datos valiosos para el diagnóstico de procesos morbosos endotorácicos. 1. Movimiento pendular de la tráquea. La tráquea se mueve hacia el lado de la obstrucción traqueal en las inspiraciones profundas y en dirección opuesta en la expiración. Se experimenta frémito a su nivel, figura 2, 39. 2. Desviación lateral de la tráquea. Es difícil su estimación a nivel de la fosa yugular. Es mucho más aconsejable palpar el espacio traqueo-esternocleidomastoideo. Se desvía hacia el lado enfermo en la parálisis de un hemidiafragma, signo de Parodi, y en el neumotórax. 3. Fluctuación de la tráquea. En la acalasia, el esófago distendido por líquido y gas ocupa el espacio traqueovertebral. La tráquea se hace más anterior y la fosa yugular menos profunda. La tráquea se hunde con facilidad mediante la presión de un dedo en la fosa yugular y recobra su posición inicial tan pronto se retira este. 4. Fijeza de la laringe en los movimientos verticales. Normalmente, la laringe puede ser elevada, manteniendo el cuello vertical, gracias a la elasticidad de la tráquea en toda su altura. Cuando la tráquea está estirada hacia abajo por descenso del músculo diafragma, como en el enfisema, la laringe se mantiene fija y es difícil moverla hacia arriba. Este signo, en ausencia de enfisema, señala un proceso mediastínico infiltrante, mediastinitis, neoplasia, o un aneurisma aórtico montado sobre el ángulo traqueobronquial, figura 2, 40. 5. Pulsación laríngea. Se basa en que las pulsaciones impresas sobre el bronquio izquierdo o la bifurcación traqueobronquial por un aneurisma del callado, estenosis valvular aórtica o corazón agrandado, se transmiten a la laringe. Se perciben bien, invitando al enfermo a que extienda la cabeza para poner tenso el cuello, mientras con el pulgar se presiona suavemente sobre el cartílago cricoides hacia la izquierda. Mensuración torácica. Comprende ciertos procedimientos y determinados instrumentos destinados a darnos a conocer la forma exacta y las dimensiones de las diversas partes del tórax. El tórax es la parte del cuerpo que ofrece mayores dificultades para ser medido, a causa de sus movimientos alternativos de dilatación y encogimiento, y de las variaciones de conformación que suele tener. De manera general, solamente conviene retener, en la práctica, estos tres procedimientos. 1.
Mensuración perimétrica. Valora el perímetro torácico. La cinta métrica rodea el tórax a la altura de un plano horizontal situado por encima de los pezones, figura 1, 11, A y B. La diferencia en centímetros entre la inspiración y expiración máxima se llama amplitud respiratoria. Es difícil precisar su cuantía en los sujetos sanos, ya que influye en el sexo, 12 centímetros a favor de los varones, edad, disminuye al envejecer, y tensión psíquica. La amplitud respiratoria normal mínima es de 4 centímetros en el hombre y de 3 centímetros en la mujer. La medición comparativa de ambos hemitórax tiene gran valor para comprobar la evolución de los exudados pleurales, y la del neumotórax, ya que da con frecuencia mejor idea que la percusión. Se mide el perímetro torácico en el lado derecho o izquierdo, tanto desde el extremo superior del esternón como a nivel del apéndice xifoides. Sin embargo, fisiológicamente, se halla una diferencia de 0,5 a 1,5 centímetros en favor del lado derecho en los individuos diestros y una diferencia algo menor en los zurdos. Además, cuando existen grandes cantidades de aire o exudados en la pleura, aumenta también el perímetro del lado sano, a causa de la distensión vicariante del pulmón normal. 2. Mensuración diamétrica. Se vale de un compás metálico de espesores. La distancia entre el esternón y el raquis es de 16 centímetros a nivel del manubrio y de unos 19 centímetros a nivel del extremo inferior del esternón en el varón, y algo menor en la mujer. El diámetro transversal del tórax a nivel de los pezones es de unos 26 centímetros en el varón, y menor también en la mujer. Los diámetros oblicuos nos proporcionan una idea de las posibles deformaciones de la caja torácica. 3. Citometría. Tiene por objeto obtener el trazado de la sección horizontal del tórax a diferentes alturas. Fijar gráficamente la deformación torácica tiene la ventaja de permitirnos darnos cuenta de las variaciones que ésta sufre en el transcurso de la enfermedad. Para ello se emplea un simple hilo o una cinta. Percusión. Tiene una importancia semiológica considerable. Nos orienta sobre el estado físico y límites del pulmón subyacente. En el capítulo destinado a la parte general de la percusión, hemos mencionado su técnica y las distintas variedades de sonidos que pueden obtenerse. Técnica percutoria. La más útil es la dígito digital de Gerardt, aplicando solamente sobre la piel el extremo de la falange terminal del dedo plesímetro, percusión puntiforme, el cual es retirado con presteza una vez obtenido el sonido, con el fin de no amortiguar las vibraciones producidas. El dedo percutor golpea en dirección perpendicular al dedo plesímetro, lo cual se consigue flexionándolo de modo que su falange terminal se halle en ángulo recto con el hueso metacarpiano, ver figura 1, 22. El movimiento de la mano que percute se efectúa a nivel de la articulación metacarpofalángica, permaneciendo el antebrazo rígido e inmóvil. La ortopercusión de Plesch, ver figura 1, 25, sirve para limitar zonas de reducida extensión en las que a veces es difícil colocar el dedo plano, regiones supraclavicular y axilar. La percusión inmediata o directa de Auenbrugger es útil al comienzo de la exploración para darnos rápida cuenta de si las bases del pulmón se encuentran o no ocupadas, ver figura 1, 20. La percusión debe ser ligera, golpeándose siempre con igual intensidad y comparativa en zonas simétricas, que suelen ser isótonas. Es más exacta si se aprovecha la misma fase respiratoria. Al percutir el tórax, debe tenerse en cuenta que no se puede explorar con este método a mayor profundidad de 5 centímetros. Todos los procesos, neumonía central, tumores, aneurismas, situados más allá de este límite no producen cambios en la nota de percusión. Lo propio ocurre con las lesiones de menos de 2 a 3 centímetros de diámetro y con el líquido libre en la cavidad pleural cuyo volumen no exceda de 200 a 250 mililitros. La posición del enfermo durante el examen será diferente según la región que se desee percutir. La mejor es la de pie o sentada, con los brazos caídos pasivos a lo largo del tronco, y las palmas de las manos sobre las rodillas a fin de relajar la musculatura torácica. Para la percusión de la axila y paredes laterales, debe levantarse el brazo del lado que se examina y apoyar la mano sobre la cabeza, de manera que la palma caiga sobre el parietal del otro lado. A veces, por tratarse de enfermos graves o con hemoptisis, la percusión ha de llevarse a cabo con el paciente acostado.
En estas condiciones pueden cometerse errores, a menos que se recuerde que la posición del paciente influye sobre la nota de percusión. Esto es especialmente cierto examinando al paciente en decúbito lateral, figura 2.41. Sonido percutorio. El sonido que se obtiene durante la percusión del tórax normal depende del lugar donde se aplica el dedoplesímetro. La topografía de la percusión debe ser conocida por el clínico a fin de tener un patrón seguro para reconocer lo anormal, figuras 2.42 y 2.43. Así, percutiendo sobre la zona de proyección topográfica de los pulmones, se obtiene el ruido o sonido claro pulmonar. Sobre el corazón e hígado, matidez. Y a nivel del espacio de trauve, timpanismo. El sonido claro pulmonar resulta de la vibración simultánea del pulmón, integrado por una serie de lengüetas tensas y elásticas con aire entre ellas, y de las paredes del tórax. Los órganos blandos que no contienen aire, hígado y corazón, los músculos y los líquidos no entran en vibración con los golpes ordinarios de percusión y así actúan como amortiguadores. Esta serie de factores explica que no exista un tipo normativo que pueda aplicarse indistintamente a todos los sujetos, y que cada uno muestre, dentro de ciertos límites, un sonido que le es propio. El tórax del niño da un sonido más intenso, más resonante y de tonalidad más elevada que el tórax del adulto, y este que el de los ancianos, cuyo esqueleto es muy rígido. El tono de una persona delgada con poco desarrollo muscular es más resonante que el de una persona musculosa, con notables adiposidades o ambas. Las características acústicas del sonido claro pulmonar ya han sido descritas, por lo que no insistiremos sobre ellas. Debemos observar que la nota pulmonar normal no es la misma en todo el pulmón. En los vértices, hay una cierta disminución de sonoridad, pues al desarrollo de las masas musculares se añade la menor cantidad de tejido pulmonar vibrante, cosa fácil de comprender si consideramos que los pulmones llenos de aire tienen forma de cono de vértice superior, de suerte que hay más pulmón en la parte inferior del tórax que en la superior. El sonido claro pulmonar más puro se obtiene a nivel de ambas axilas, sobre todo la derecha. A ella siguen ambas bases y las regiones infraclaviculares. Antes de comenzar la percusión, el médico debe buscar esta nota fundamental en la región axilar derecha o izquierda si la lesión se encuentra localizada en el pulmón derecho, y comparar con ella los signos obtenidos en otras regiones. Dinámica de la percusión pulmonar. La percusión del pulmón, para ser completa, precisa la exploración sucesiva. 1. De los campos apicales de Cronich. Se realiza situándose el médico detrás del paciente y empezando a percutir entre el arranque del cuello y del hombro hacia ambos lados, hasta encontrar el paso del sonido pulmonar al mate. Las percusiones deben hacerse con mediana intensidad. Se obtiene así un área percutoria de sonido bajo, fuerte y prolongado, que aumenta de diámetro hacia adelante y atrás. En el individuo sano, las franjas sonoras son iguales en ambos lados, figura 2.44. Si en uno de ellos se observa un acentuado estrechamiento del área, debe pensarse siempre en que no existan alteraciones de la columna vertebral, en procesos retráctiles o infiltrativos del vértice pulmonar. 2. Del plano posterior, fijándonos, sobre todo, en la movilidad de las bases, y determinación de la expansión del pulmón en las bases. El sonido obtenido en este plano es de tonalidad algo más elevada, por ser las costillas más robustas y actuar la columna vertebral y escápula con sus músculos como amortiguadores. No olvidemos que, por su forma convexa, la pared torácica posterior es menos elástica, lo que motiva la pérdida de una parte de la fuerza empleada para percutir, acción de las bóvedas. Se percute en sentido descendente a partir del vértice, pasando por la parte media de la región escapulovertebral. La sonoridad del tórax va aumentando gradualmente, siendo máxima a nivel de las bases, a medida que disminuye el grosor de las masas musculares y aumenta la cantidad de pulmón vibrante. Una vez alcanzado el límite inferior del pulmón, a la altura de una línea horizontal que pasa por la apófisis espinosa de T10 o a unos 4 dedos por debajo del ángulo de la escápula, se procede al examen de la movilidad de las bases. Se pide al enfermo que contenga la respiración después de una inspiración profunda, observando el nivel hasta el cual se extiende la resonancia pulmonar. Acto seguido, el paciente hace una expiración forzada y se observa el nuevo límite.
Normalmente, la diferencia entre ambos es de 4 a 6 centímetros, siendo prácticamente igual en los dos lados. Si la excursión de un lado se halla dificultada o impedida por adherencias, pleuritis, procesos dolorosos del tórax, etc., este cambio de resonancia en la inspiración queda abolido o disminuido, mientras que en el lado normal encontramos la diferencia habitual. Antes de terminar la exploración del plano posterior, percutiremos la columna vertebral dorsal en toda su longitud. La mínima pérdida de tiempo que ello representa es compensada con creces por los datos que se obtienen. En el sujeto sano, la percusión es sonora en el tramo comprendido entre las apófisis espinosas de T1 a T10. A nivel de la zona iliar, T4, T5, lo es algo menos, sobre todo en los sujetos de hábito leptosomático. En circunstancias anormales, existe disminución de la sonoridad en las primeras vértebras, en las adenopatías traqueobronquiales agudas y en los tumores mediastínicos. Y en las medias y últimas vértebras, en los derrames pericárdicos, frecuentemente de T4 a T9, y pleurales. Este dato semiológico sirve para diferenciar este último de la paquipleuritis y de la telectasia de los lóbulos basales o de todo un pulmón, en que la matidez no alcanza la columna. El neumotórax puede transformar en timpánica la sonoridad vertebral. 3. Del plano anterior. Se comienza a percutir debajo de la clavícula, colocando el dedo plesímetro paralelamente a esta y sobre un espacio intercostal. Al ir descendiendo, la sonoridad disminuye a causa de la presencia de los músculos pectorales en el hombre, y de estos y la mama en la mujer. A nivel del quinto espacio intercostal derecho, comienza la matidez hepática. En el hemitórax izquierdo, se encuentra el corazón y, por debajo, un espacio sonoro conocido como espacio semilunar de Traube, de notoria importancia semiológica, figura 2, 45. 4. De las regiones axilar y lateral. No debe omitirse nunca. Por la delgadez de la pared, son muy útiles para explorar el pulmón subyacente. El sujeto levanta el brazo del lado que se examina y apoya la mano sobre la cabeza, de manera que la palma caiga sobre el parietal del otro lado. Se percute de abajo arriba, o viceversa, siguiendo la línea axilar media. El dedo plesímetro se dispone paralelamente a los espacios intercostales, excepto en el hueco axilar, en que, para eludir la dificultad que representa la prominencia de los músculos pectorales por delante y del músculo gran dorsal por detrás, el dedo se coloca perpendicularmente o se recurre a la ortopercusión. El límite inferior de la región lateral derecha es muy preciso, pues corresponde a la matidez hepática. El de la región lateral izquierda resulta bastante menos manifiesto, debido a que se continúa con la hipersonoridad del espacio de Traube y con la matidez esplénica. La movilidad respiratoria del borde inferior del pulmón es máxima a nivel de la región axilar, llegando incluso, si situamos al paciente en posición lateral, a valores de 6 a 8 centímetros. La percusión del hueco axilar tiene valor considerable para la exploración del vértice pulmonar. Si percutimos en su porción más alta, caemos sobre la parte lateral del segundo espacio intercostal. Repercusión de los procesos respiratorios en el sonido percutorio. Las enfermedades del aparato respiratorio suelen modificar las características del sonido de percusión. Sin embargo, esta regla no es absoluta y escapan de ella las bronquitis agudas o crónicas, las bronquiectasias no complicadas, las sínfisis pleurales muy delgadas, los derrames pleurales poco copiosos, menos de 250 mililitros, y las lesiones situadas profundamente, más allá de 5 centímetros, o poco extensas. 1. Disminución de la sonoridad a la percusión. Disminuye en las siguientes circunstancias. A. En todas las condensaciones del parénquima pulmonar. Atelectasia masiva, procesos tumorales y tuberculosos, neumonía. En esta última, la matidez suele acompañarse de una cierta resonancia debida a la distensión del tejido pulmonar que circunda la parte afectada y a la vibración del aire contenido en los bronquios, matidez timpánica. B. En los derrames pleurales. En el de la gran cavidad, si la cantidad de líquido es considerable, la matidez tanto en la nota como en el tacto, se percibe un fuerte aumento de resistencia torácica, es semejante a la que se obtiene percutiendo las masas musculares del muslo. Es la matidez hídrica de los clásicos.
El límite superior de esta matidez, correspondiente al del derrame, sigue una línea de convexidad superior y vértice axilar, lugar donde el pulmón se colapsa con más facilidad, constituyendo la curva parabólica de Damoiseau-Ellis. Si cambiamos de posición al enfermo, percutiéndolo primero sentado y luego en decúbito lateral, la línea de matidez se desplaza, aunque muy poco, siempre que la cantidad de líquido no sea muy grande, caso en el cual no se modifica en absoluto. En los derrames enquistados, la zona mate guarda relación con la ocupada por el líquido, y en el interlobular, dibuja una franja oscura entre dos zonas sonoras, especialmente manifiesta en la región axilar. 2. Aumento de la sonoridad a la percusión. Aumenta en las siguientes circunstancias. A. Enfisema atrófico y compensador, o vicariante. En el primer caso, el abombamiento y rigidez del tórax, junto con la atrofia del tejido vibrátil pulmonar, motivan aumento de resonancia y disminución de tono con un timbre con cierto grado de timpanismo, denominado sonido de caja de cartón vacía. En el segundo caso, una porción de pulmón sano trata de compensar otras enfermas que, por tal motivo, respiran mal, en el vértice, en las ocupaciones de la base, en las bases en los procesos apicales. La sonoridad aumenta sin adquirir carácter timpánico, sino una resonancia aguda especial, con carácter de cosa hueca, resonancia escódica o escodismo. B. Neumotórax espontáneo. El timbre del sonido es blando y su tonalidad percutoria varía según la tensión a que esté el aire dentro de la cavidad pleural. Si esta tensión aumenta considerablemente, el tono se va haciendo cada vez más alto, pero sin perder su carácter timpánico. En estos casos, cabe observar un timbre anfórico del sonido percutorio. Cuando se percute una caverna de un diámetro superior a 4 centímetros, radicada cerca de la pared y unida a ella por una franja de tejido pulmonar hepatizado, el sonido es a menudo timpánico. No es raro, en la percusión fuerte, el ruido de olla cascada. Auscultación. Consiste en la exploración auditiva de los ruidos, normales o no, que se producen en el aparato respiratorio. Se efectúa directamente con la oreja o por medio del fonendoscopio aplicado sobre la piel del tórax. Ocasionalmente, este último se coloca delante de la boca, auscultación preoral. En ocasiones, es suficiente hallarse al lado del enfermo, auscultación a distancia o extraauscultación. Requisitos para la correcta auscultación. La auscultación requiere ciertos requisitos que a continuación consideramos. 1. Debe practicarse en una habitación con temperatura confortable, luz tenue y aislada de ruidos, para que nada externo distraiga nuestra atención. Si el enfermo es ambulatorio, se le ha de auscultar sentado, con la cabeza ligeramente flexionada hacia adelante, brazos caídos pasivamente a lo largo del tronco y las palmas de las manos sobre las rodillas. Para la axila y regiones laterales, debe levantar el brazo del lado que se examina y apoyar la mano sobre la cabeza, de manera que la palma caiga sobre el parietal del otro lado. Si se encuentra en cama, se dispone en decúbito dorsal y reclinado en almohadones para la auscultación del plano anterior, y sentado con los brazos hacia adelante, para el plano posterior. Si el paciente está muy postrado, se le mantiene en esta posición con auxilio de un ayudante. 2. El tórax debe estar desnudo. Una toalla sobre el pecho mientras se ausculta el dorso, y viceversa, evitará, si se trata de una mujer, toda incomodidad subjetiva. En el caso de un sujeto con mucho vello, que crepita al ser comprimido por el pabellón del fonendoscopio, produciendo ruidos casi indiferenciales de los estertores secos, es preciso auscultar con la campana o humedecer el vello con agua y comprimirlo contra la piel. Los ruidos producidos en la aponeurosis y articulaciones suelen desaparecer cuando el sujeto descansa en completa relajación muscular. También hay que mencionar los roces motivados al rozar la escápula con la pared torácica, estertores escapulares de Galvani-Kuttner, o al ejercer presión con el estetoscopio sobre regiones del tórax que presentan gran cantidad de tejido adiposo, como sobre la mama de la mujer. 3. En caso de roces pleuríticos, no se debe desechar en absoluto la auscultación inmediata o directa, sobre todo en la espalda y bases. La campana del fonendoscopio debe aplicarse con firmeza. Si se inclina de un lado ligeramente o nos excluye el aire, podemos oír un rumor sordo y confuso semejante al que se percibe cuando se aproxima la concha de un caracol grande al oído.
Un ruido semejante se oirá si las piezas auriculares del fonendoscopio no ajustan a los oídos del observador o si están puestas al revés. Evitaremos que la campana roce la piel del tórax. Esto da origen a ruidos secos semejantes a roces pleurales o pericárdicos. 4. No existe ningún motivo que justifique la respiración bucal o nasal para la auscultación. Hay quien cree que es un error alterar el hábito del enfermo, pues si se le obliga a respirar diferente de como acostumbra, con facilidad altera los caracteres de la respiración. Es mejor no hablar de esto al enfermo, dejándole que respire como sea su costumbre, recomendándole solo que lo haga tranquila y normalmente, sin esfuerzo alguno y con la mayor regularidad posible, evitando que haga sonidos guturales. 5. El principiante en auscultación oye más bien demasiado que muy poco. Esto se debe a que no ha aprendido a prescindir de ciertos ruidos que no tienen importancia diagnóstica y a concentrar su atención sobre los sonidos que realmente la tienen. Es aconsejable considerar, en primer lugar, el murmullo vesicular haciendo caso omiso de los demás ruidos, y aun en aquel, solo la fase inspiratoria, durante una serie de 4 o 5 respiraciones. A continuación, se hace lo propio con el ruido expiratorio, teniendo la precaución de comparar puntos simétricos. A renglón seguido, se atiende a los ruidos anómalos, estertores, soplos, frotes, reteniendo solo aquellos cuya evidencia sea absoluta. Siguiendo el prudente consejo de Laennec, de vigencia actual. Vale más dejar de etiquetar un ruido anómalo dudoso, que caer en el error de asignarle un significado erróneo. 6. La auscultación del pulmón debe ser ordenada y completa. A partir del vértice y en sentido descendente, comprende los planos anterior y posterior, figuras 2, 46 A y B, así como el lateral. De esta manera, evitaremos que alguna zona pulmonar escape al examen. Existen algunos puntos cuya relación topográfica con los órganos profundos les concede un significado semiológico particular. A. Punto de auscultación del asma, de Guttmann. En la fosa supraclavicular, en el ángulo formado por la clavícula y la cabeza medial del músculo esternocleidomastoideo, ángulo asmático. La auscultación de este punto permite, con mucha frecuencia, percibir los sonidos asmáticos bronquiales característicos con expiración alargada en un momento en que tales sonidos ya no son audibles en cualquier otra región del tórax. Ver figura 2, 47. B. Zona de alarma, de Chauvet. En la mitad de la línea trazada desde el espacio que existe entre las apófisis espinosas de C7 y T1, hasta la prominencia muy aparente y fácilmente palpable situada hacia la parte media de la espina de la escápula, que se conoce con el nombre de tubérculo del trapecio. Es uno de los sitios más adecuados para descubrir por auscultación el comienzo apical de la tuberculosis pulmonar. C. Punto iliar. Corresponde a la bifurcación de la tráquea, grandes bronquios y zona ganglionar del ilio. En la región escapulovertebral, a la altura de la apófisis transversa de T3. D. Punto de alarma basilar. Inmediatamente por debajo de la escápula. Importante para el diagnóstico precoz de neumonías, bronconeumonías y corticopleuritis. E. Punto cisural. Coincide con el borde interno de la escápula, oblicuado al colocar la palma de la mano del brazo del mismo lado sobre el hombro opuesto. Corresponde a la cisura interlobular, ver figura 2, 48. F. Punto axilar. En lo alto de la axila. Alcanza la parte alta del lóbulo superior. 7. No debe terminarse jamás la auscultación torácica sin haber hecho toser al paciente. La inspiración que precede a la tos y la fuerte expiración que la sigue pueden poner de manifiesto un soplo latente, unos crujidos, un tintineo metálico, o pueden hacer desaparecer, al movilizar las secreciones bronquiales, unos roncos o unos ruidos sibilantes. Es conveniente avisar al enfermo para que, en plena auscultación y a una señal convenida, ensaye un golpe de tos único y seco, que repetirá las veces que sean necesarias. Toda auscultación sin este requisito es técnicamente defectuosa. 8. Es muy útil anotar gráficamente lo observado. Un buen paradigma es más demostrativo que una larga explicación, ver cuadro en la página 186. Leyes para el diagnóstico por auscultación. Terminaremos indicando que para poner de manifiesto las alteraciones pulmonares por medio de la auscultación, es preciso que se ajusten a 3 leyes. 1.
Ley del volumen mínimo. Que sean lo bastante voluminosas. 2. Ley de la profundidad mínima. Que estén suficientemente superficiales. 3. Ley de la transmisión. Que se hallen situadas en una región explorable. Ruidos apreciados por auscultación. Si a un sujeto sano le aplicamos el fonendoscopio primero sobre la tráquea y luego en otro punto del tórax, como en las regiones axilares, percibimos dos ruidos totalmente diferentes. El laringotraqueal y el murmullo vesicular. Un término intermedio, llamado respiración broncovesicular, resulta de la superposición de ambos ruidos en determinadas zonas del pulmón. Ruido laringotraqueal, conocido también como respiración bronquial, de Laennec. Soplo glótico, de Jumón. Es un ruido soplante, de tonalidad elevada, que se percibe tanto durante la inspiración como en toda la expiración, a nivel de la laringe, tráquea y esternón, sobre todo en su borde derecho, y, por detrás, a lo largo de la columna vertebral y en la parte interna de los espacios escapulovertebrales. Se imita bien soplando en la mano doblada en forma de tubo o en uno de cartón o madera de calibre mediano, o cuando con la boca colocada como para pronunciar la letra G, se inspira y expira con fuerza. Se debe a los grandes remolinos de aire que se producen en la hendidura glótica. Las cuerdas vocales que limitan el orificio están más juntas durante la expiración que durante la inspiración, lo que explica que el soplo expiratorio sea más intenso y agudo que el inspiratorio. Entre los ruidos glóticos de uno u otro movimiento respiratorio hay un intervalo silencioso muy corto. Las vibraciones que llegan hasta las terminaciones bronquiales en el parénquima pulmonar se extinguen por difusión, refracción y reflexión, entre los múltiples tabiques densos y elásticos que existen en esta región. Murmullo vesicular. Se percibe en todas las partes en que el pulmón está en contacto con la pared torácica, y con máxima pureza en las axilas, debajo de las clavículas y en las regiones infraescapulares. Es como un soplo muy suave, que podría reproducirse inspirando primero y expirando después suavemente aire por la boca, habiendo dispuesto los labios como para pronunciar la B. El murmullo vesicular es, esencialmente, un ruido inspiratorio continuo, que se percibe durante toda la inspiración, ligero, dulce, suave, puro, de una percepción agradable y ligeramente musical. Es más bien un soplo, pero de un tono fijo. Resulta de la suma de los ruidos elementales producidos por el aire al ser aspirado por millones de alvéolos bruscamente distendidos en la inspiración. Es, por tanto, un ruido alveolar. El ruido de la fase expiratoria, debido al paso del aire por los tubos bronquiales, es también continuo, pero menos intenso y de un tono más bajo, re-do, que el murmullo inspiratorio. Solo es audible al principio de la expiración. Vemos cómo la impresión auditiva es opuesta a la visual y a los datos obtenidos por la palpación. Mientras que a la inspección y palpación, la inspiración es más corta que la expiración como 1 a 2 o 3, en la auscultación los términos se invierten, pues la expiración, solo audible en el primer tercio o poco más, dura menos que la inspiración, como 3 a 1. En un ciclo respiratorio completo, no se percibe en la inspección pausa alguna entre el final de la expiración y el principio de la inspiración, lo cual no ocurre auscultando, pues entre el final del ruido expiratorio y el comienzo del murmullo vesicular que le sigue existe un silencio que comprende casi los 2/3 finales de la expiración. Cualidades del murmullo vesicular. 1. Intensidad. Guarda relación, habida cuenta que el pulmón es un instrumento de viento, con la velocidad con que circula el aire, que a su vez depende de la mayor o menor amplitud de los movimientos respiratorios, y con las condiciones de transmisión de la pared torácica. Se encuentra aumentada, dentro de la normalidad, en los niños, a causa del menor grosor de la pared torácica y de la mayor elasticidad del parénquima pulmonar, constituyendo la respiración pueril puer, niño, o suplementaria, llamada así por ser el tipo de murmullo que se percibe a nivel del pulmón que respira en suplencia funcional, en un vértice, si hay derrame o condensación en la base, o viceversa. La respiración pueril, o suplementaria, no es una respiración ruda, pues conserva la tonalidad y el timbre normales. Solo la relación inspiración-expiración se encuentra ligeramente modificada, igualándose la duración de los dos tiempos por volverse audible, dada la mayor intensidad respiratoria, el último tercio de la fase expiratoria, normalmente muda.
La intensidad del murmullo vesicular disminuye en los sujetos obesos y en los muy musculados, por el grosor de la pared, en los asténicos y sujetos de vida sedentaria, por poca energía de los movimientos respiratorios, y en los ancianos por rarefacción del parénquima pulmonar. 2. Timbre. Depende de la naturaleza de las partes vibrantes y de las condiciones de resonancia y de transmisión al oído. Normalmente, el sonido es dulce, blando, musical y muy suave. 3. Tono. El tono del ruido inspiratorio es más alto que el del ruido expiratorio. La inspiración da un re de la cuerda libre del violín, y la expiración, el do bemol. 4. Ritmo. Ya hemos insistido en que, mientras la inspiración es toda ella audible, la expiración solo lo es en sus comienzos. Esto motiva un silencio de cierta duración entre el final de la expiración y el comienzo del murmullo vesicular que le sigue. 5. Simetría. El murmullo vesicular es simétrico, es decir, se presenta con iguales características acústicas, fuerza, timbre, en las partes simétricas de los pulmones. Solo hay una excepción. En la región escapulovertebral derecha y hacia la espina del omóplato, la respiración es más fuerte o de un timbre bronquial más rudo que en la zona opuesta, debido al mayor grosor de los tubos bronquiales a este nivel. Respiración broncovesicular. Resulta de la superposición, en determinadas zonas del pulmón, del ruido laringotraqueal y del murmullo vesicular. Participa de las características de ambos, siendo su intensidad intermedia y su fase expiratoria más larga, intensa y aguda que la correspondiente a la respiración vesicular. Se oye en la región infraclavicular derecha, articulaciones esternoclaviculares y espacio escapulovertebral, en especial en el lado derecho, y a nivel de la bifurcación traqueal, T3, y en el vértice derecho, por efecto del mayor calibre del bronquio correspondiente. Auscultación en patología respiratoria. En la auscultación del tórax, en circunstancias patológicas, podemos darnos cuenta de las variaciones del murmullo vesicular, de la existencia de ruidos adventicios o accidentales, soplos, estertores, y de la normal transmisión de la voz hablada o cuchicheada, o de los ruidos producidos en la superficie del tórax. Alteraciones patológicas del murmullo vesicular. Los ruidos respiratorios pueden alterarse en uno o varios de sus caracteres, recibiendo en cada caso una denominación distinta, tabla 2, 3. Cabe señalar que el ritmo y la intensidad pueden modificarse a voluntad. Por eso, se debe pedir al enfermo que respire normalmente. La tonalidad, el timbre y la simetría son fijos e independientes de la voluntad, y todas sus modificaciones son siempre patológicas. 1. Alteraciones de su intensidad. A. Aumento del murmullo. En ambos pulmones, en las disnias centrógenas. Cuando es localizado, señala zonas pulmonares en suplencia funcional, respiración suplementaria, siendo signo indirecto, y cierto, de una lesión que puede radicar en el mismo pulmón o en el pulmón opuesto. B. Disminución o abolición del murmullo. Se señala en todos aquellos casos en que se encuentre alterada su normal producción o transmisión. Tal sucede en la insuficiencia respiratoria nasal, adenoides, pólipos, en ambos pulmones o preferentemente en el vértice derecho. Por ocupación, angostamiento o destrucción del alvéolo, con disminución o abolición de su función, neumonía, bronconeumonía, esclerosis, neumoconiosis, cavernas, etc. Por el aumento del obstáculo que se encuentra normalmente entre el pulmón y el oído, representado por la pared torácica y la pleura, adherencias pleurales, derrame pleural, neumotórax. Por una menor velocidad del aire alveolar, ya sea por enfisema, en esta afección se encuentra una esclerosis atrófica muy acentuada de la trama conjuntivoelástica interalveolar, con dificultad de la sístole alveolar, por inmovilidad de un hemitórax a causa del dolor, neuralgia intercostal, pleurodinia, por deformidades anatómicas, gibosidad, escoliosis, sifoscoliosis, etc., o por obliteración, neoplásica o no, de un bronquio. 2. Alteraciones de su timbre. Consideraremos la respiración ruda. Si el ruido pierde su carácter suave y toma un timbre seco, áspero y granuloso, aparece este tipo de respiración. Depende de una congestión ligera del alvéolo o de una irregularidad en la mucosa de los bronquíolos, que se encuentran parcialmente cerrados o abollados por la compresión de pequeñas formaciones inflamatorias, desarrolladas en el tejido pulmonar circundante.
Señala precozmente una lesión congestiva o inflamatoria del aparato alveolo-bronquial. No caeremos en la confusión de considerar como términos sinónimos respiración ruda y respiración fuerte. Una es la alteración de timbre, otra la intensidad. Si bien es frecuente encontrar respiración ruda y fuerte, es asimismo posible hallar respiración ruda y débil. 3. Alteraciones de su tono. A. Respiración grave o baja. Tiene escaso valor diagnóstico, no obstante, se encuentra al final de las bronquitis o al principio de la tuberculosis. Su causa reside en la tumefacción de la mucosa bronquial o del endotelio alveolar. La entrada del aire se hace a menor velocidad, lo que da un ruido de tono bajo. B. Respiración aguda o alta. Marca la transición entre la respiración normal y el soplo. Se manifiesta, al principio, sobre la fase expiratoria, que se prolonga y aumenta de tono, el cual iguala y aún supera el del ruido inspiratorio, adquiriendo un carácter soplante. Indica una condensación pulmonar incipiente y es, si se encuentra localizada en un vértice, un buen signo de tuberculosis apical. 4. Alteraciones de su ritmo. Pueden señalarse en la duración relativa de cada uno de los dos tiempos de la respiración, inspiración acortada, expiración alargada, respiración continua, o en su continuidad, respiración a sacudidas, en rueda dentada. A. Inspiración acortada. Definida por su nombre, se observa en aquellos casos en que la expansión normal del pulmón se encuentra dificultada. Procesos dolorosos, pleurodinia, fisuras costales, disnias con aumento de la frecuencia respiratoria, etc. B. Expiración alargada. Consiste en que a la auscultación se torna perceptible una parte, mayor o menor, de la expiración, que en estado normal es muda. Puede alargarse hasta igualar o rebasar la duración de la inspiración. La expiración alargada va siempre acompañada de alteración de los ruidos respiratorios, que se vuelven rudos y débiles en la inspiración, y de tonalidad elevada con tendencia a soplante en la mayoría de los casos en la expiración. Se encuentra en enfisema, en grandes zonas o en todo el tórax, por rarefacción y esclerosis de la trama conjuntivoelástica interalveolar. Se acompaña de murmullo vesicular débil y rudo. Tuberculosis incipiente. Suele localizarse en el vértice. Coincide con la disminución del sonido de percusión. Cuando a la percusión ordinaria no se encuentra su matidez, si se busca por transonancia, no falta casi nunca. Esto indica que la expiración alargada obedece, en estos casos, a condensación del parénquima. Asma bronquial. Por espasmo bronquiolar que dificulta la salida del aire. En la obstrucción bronquial parcial y a nivel de la región correspondiente, persiste el rumor expiratorio después de una expiración forzada, en contraste con el silencio del resto del pulmón. El rumor persiste hasta la expulsión del aire retenido. C. Respiración continua. Se observa cuando la expiración se alarga tanto que llega a juntarse con la inspiración siguiente. La pausa silencio que normalmente sigue a la expiración desaparece, y se oye siempre ruido respiratorio. Este, que en los casos más característicos es igual durante la inspiración que en la expiración, es débil y rudo, no presentando ni el carácter del murmullo inspiratorio ni el del ruido expiratorio. La intensidad presenta ligeras ondulaciones. En algunos enfermos, el carácter de la respiración continua no cambia si hacen una respiración profunda. En otros, al forzar la respiración, el ruido expiratorio se torna ligeramente traqueoglótico. En otros, al forzar la respiración, el síntoma desaparece y se marcan los dos tiempos y la pausa. Se encuentra especialmente en el vértice, en la región del hilo y, con menor frecuencia, en la parte posterior de las bases en las infiltraciones tuberculosas. D. Respiración a sacudidas. Consiste en que la inspiración y, a veces, pero con mucha menor frecuencia, la expiración, en lugar de verificarse en un solo tiempo con una perfecta continuidad, se realiza en varios tiempos, de 2 a 5, separados por cortas interrupciones. El punto en que mejor se aprecia esto es en la fosa infraclavicular. Desaparece a menudo en las respiraciones profundas. Descartando aquellos estados, afecciones dolorosas torácicas, emociones, escalofríos, etc., que, ocasionando movimientos respiratorios irregulares, hacen que el aire llegue a los alvéolos por fracciones.
Se atribuye a la pérdida de la elasticidad del pulmón, que hace que éste se dilate en diferentes tiempos en varias de sus partes. Cuando va acompañada de otras alteraciones del murmullo vesicular y se encuentra en una región limitada, fija y persistente del vértice, tiene valor para el diagnóstico precoz de la tuberculosis. Respiración en rueda dentada. Es aquella en que las interrupciones se suceden de manera regular. Se atribuye a la misma causa que la anterior. Soplos pulmonares. Ya hemos visto cómo, gracias a la existencia entre la estrechez glótica y el oído de una serie de órganos representados por la tubería bronquial, el tejido pulmonar, las hojas pleurales y la pared torácica, pasamos del ruido de soplo laringotraqueal, intenso, de tonalidad elevada y de timbre tubárico, a otro, poco intenso, de tonalidad baja y de timbre vesicular, que constituye el murmullo vesicular. Pero si el tejido interpuesto entre la estrechez glótica y la pared del tórax deja de ser normal, ya sea por la presencia de un bronquio dilatado, de una zona hepatizada, de una cavidad en pleno parénquima, o de agua o gas entre ambas hojas pleurales, el soplo glótico, al propagarse, encontrará en su trayecto el bronquio dilatado o la hepatización, o la caverna o la colección líquida o gaseosa a que nos hemos referido y modificará sus caracteres de propagación normal, de tal modo que, en lugar de producirse el murmullo vesicular normal, ocasionará un murmullo vesicular patológico al que se denominará soplo pulmonar. Vemos, pues, que el ruido de soplo resulta de la transmisión del ruido laringotraqueal o soplo glótico a través de un tejido pulmonar alterado, tanto en sus condiciones físicas como en su conductividad sonora. Para que este soplo se produzca, se precisan dos factores. 1. Una condensación pulmonar capaz de producir el soplo tubárico que, al ser modificado, ha de ocasionar el pleural. 2. Una cantidad suficiente de líquido en la pleura para que dicho fenómeno se verifique. Por tal motivo, se perciben los derrames inflamatorios, pleuritis, y falta en los de naturaleza mecánica, hidrotórax, pues en el primer caso el pulmón subyacente está siempre más o menos afectado, mientras que en el hidrotórax es normal, figura 2, 49. Los soplos pulmonares pueden ser 1. Primarios o autóctonos. Resultan de un obstáculo patológico a nivel de la tráquea o bronquios. En los casos de estenosis traqueal o bronquial, la vena fluida que atraviesa la estrechez es una vena fluida sonora, y como tal tiene una intensidad, tonalidad y timbre en relación al distinto tamaño del orificio y con su velocidad de paso. Si la estenosis traqueal o bronquial es muy angosta, el aire, al pasar por el orificio, vibra intensamente. La intensidad del soplo es elevada, y la tonalidad, aguda. En el límite extremo encontramos los soplos de carácter silbante, estridor, o de carácter córneo, cornage, en francés, o élfago. El estridor y el cornage se perciben a distancia, y se suceden en las dos fases respiratorias. Si el orificio de la estenosis es amplio, la intensidad del soplo resulta débil, y la tonalidad, grave, siendo entonces difíciles de diferenciar del soplo glótico normal. Estos soplos tienen la característica de nacer y morir en el mismo sitio, es decir, de no propagarse y de debilitarse a medida que, con el fonendoscopio, nos alejamos del hilio. Si el árbol bronquial se ocluye por completo, el aire no circula y no hay motivo alguno de soplo. 2. Secundarios o por transmisión. Aunque originados a nivel de un estrechamiento en la tubería traqueobronquial ya normal, esfínter glótico, ya patológico, estenosis bronquial, son propagados a distancia y transmitidos al oído por intermedio de un tejido densificado y buen conductor del sonido, parénquima hepatizado, más rara vez un masacote ganglionar. Por esto, se les conoce también como soplos por transmisión o propagación. Son, con mucho, los más importantes. De acuerdo con todo lo anteriormente dicho, señalaremos que para producir se requieren a. La estenosis glótica normal, capaz de ocasionar el ruido que ha de constituir, al modificarse, el soplo que percibimos. Este falta, como es lógico, en los sujetos laringectomizados. B. Una cierta velocidad y volumen del aire inspirado. Por esto, los soplos desaparecen cuando el tórax se encuentra inmovilizado, ya sea por un dolor agudo, ya por parálisis diafragmática, desaparición preagónica del soplo tubárico en la neumonía, o cuando las vías aéreas se encuentran obstruidas por mucosidades, cuerpos extraños o por un tumor.
C. Un tejido pulmonar alterado y con unas propiedades conductoras del sonido distintas de las que corresponden al tejido pulmonar normal. Entre las variedades más importantes de los soplos por transmisión, citaremos A. Soplo tubárico. Consiste en la percepción, a nivel de las paredes del tórax, del ruido laringotraqueal que, en los sujetos sanos, oímos exclusivamente en la laringe, tráquea, esternón y espacio escapulovertebral. El pulmón homogéneo y sin aire, como en la neumonía, es un excelente conductor de dicho ruido, con tal que los bronquios sean permeables. Difiere de la respiración laringotraqueal percibida en la tráquea tan solo en que es menos intenso y de tono más alto, por ser el calibre de los bronquios menor que el de la tráquea. Pero tiene las mismas características fundamentales de la pausa postinspiratoria y la duración e intensidad típica de la fase expiratoria, en contraste con la del murmullo vesicular. Se imita pronunciando en voz baja y de manera sucesiva las vocales A, E, O. El foco de condensación pulmonar precisa tener, para ocasionar el soplo que nos ocupa, un grosor suficiente que le permita alcanzar, por lo menos, aquellos bronquios cuyo diámetro interno sea superior a 3 milímetros, pues en los tubos más pequeños la conducción del sonido laringotraqueal es mínima. Si recordamos que los bronquios de 3 milímetros están a 3 centímetros de la pleura, en las porciones superiores del pulmón, de 3,5 a 5 centímetros en las porciones basales y laterales, y de 1 a 2 centímetros en las proximidades de la columna vertebral, nos explicaremos que condensaciones de igual volumen y densidad puedan o no transmitir el soplo según su nivel topográfico, figura 2.50. B. Soplo cavitario, o cavernoso. No es más que un soplo tubárico modificado en su timbre y en su intensidad por la presencia, en el interior del tejido pulmonar condensado, de una cavidad. No se debe al aire que entra y sale de la cavidad, sino a la producción, en la cámara de resonancia de la cavidad, de armónicos que refuerzan determinadas vibraciones de los ruidos bronquiales, dando así un timbre alterado al ruido original. Puede imitarse utilizando la boca como cámara de resonancia y respirando con los labios dispuestos en forma de O. Para que una cavidad produzca la modificación cavernosa, debe encontrarse rodeada de pulmón condensado. Una cavidad situada en el centro de un pulmón sano y aireado, y las hay, no produce respiración cavernosa, pudiendo incluso ser silenciosa, figura 2.51. C. Soplo anfórrico. Es, habitualmente, poco intenso y presenta resonancia metálica. La mayor parte de las veces debe buscarse con atención, y en algunos casos solo se perciben las respiraciones profundas o haciendo toser al enfermo. Más que un soplo, parece una resonancia. Bourdon-Ementa Morique, zumbido anfórico, lo llamó Laennec. Se imita bien, aplicando, sin apretar, el pulpejo del dedo medio al orificio del conducto auditivo externo, de modo que quede cerrado por completo, y dando golpecitos sobre este dedo con otro cualquiera. Se percibe en el neumotórax espontáneo con el aire a tensión. Si hay adherencias que den lugar a neumotórax parciales, puede ser poco claro o faltar. En las grandes cavernas pulmonares, de paredes lisas, radicadas cerca de la pared, que comunican ampliamente con los bronquios y están vacías o poco menos. En los derrames pleuríticos abundantes, que comprimen el pulmón contra el raquis. En estos casos, el soplo se percibe en el espacio escapulovertebral. D. Soplo pleurítico. Es un soplo tubárico modificado en su intensidad y características acústicas por la presencia, entre el foco de condensación pulmonar que lo produce y el oído del que ausculta, de un derrame pleural. Se imita pronunciando en voz baja las letras E, L. Es relativamente inconstante. Al principio de la enfermedad, se percibe en la base, cerca de la columna vertebral, y es poco intenso, suave, como velado y preferentemente expiratorio. A veces, solo se perciben las respiraciones profundas. Con frecuencia, se tiene más la impresión de una respiración soplante que de un verdadero soplo, ya que no es raro que el murmullo vesicular esté en parte conservado. Cuando el derrame aumenta, el soplo, cuando existe, se oye en el límite superior del líquido, en la zona donde el pulmón está habitualmente atelectasiado, motivo por el cual adquiere características acústicas que recuerdan las del soplo tubárico, aunque sin igualar su intensidad y con timbre distinto.
Los soplos pleuríticos, más o menos intensos o velados, pueden percibirse en regiones bastante extensas, pero casi nunca o nunca pasan de la línea axilar. En la cara anterior del tórax, no se oyen. El sitio en el que se perciben más claramente acostumbra ser la región donde el pulmón se haya rechazado entre la columna vertebral y el omóplato. Cuando la cantidad de líquido es abundante, habitualmente no se percibe soplo ni otro ruido respiratorio. Soplo tubopleural. Se designa de este modo a un doble soplo, tubárico en la inspiración y con los caracteres del soplo pleural en la fase expiratoria. Aparece en las esplenoneumonías y corticopleuritis. Estertores pulmonares. Son ruidos anómalos que acompañan a los ruidos respiratorios propiamente dichos, modificados o no en sus caracteres. Unos se originan en los bronquios o en el pulmón, estertores pulmonares propiamente dichos. Otros, en la cavidad pleural, frotes pleurales. No hay unanimidad en su interpretación, ni tampoco sobre el criterio que debe presidir su clasificación, tabla 2, 4. Es costumbre didáctica clasificarlos atendiendo al lugar donde se originan. 1. Estertor traqueal. Producido por las secreciones acumuladas en los bronquios gruesos, tráquea y laringe, y que el paciente, a causa de su estado, es incapaz de eliminar. Cuando es muy intenso, motiva un sonido brusco, desapacible, confuso, llamado zurrido, audible a distancia. 2. Roncos y sibilantes. Estos estertores, impropiamente denominados secos, traducen la estenosis parcial del árbol traqueobronquial en alguna parte de su trayecto, ya sea por mucosidades espesas, como en la fase inicial de la bronquitis, sea por espasmo de la musculatura bronquial y edema de la mucosa, como en el asma. Los roncos son estertores bronquiales de tonalidad grave y se originan en los bronquios grandes o en la tráquea. Cubren los dos tiempos de la respiración, con ligero predominio expiratorio, se propagan a distancia y se modifican con la tos. Pueden acompañarse de una sensación táctil de frémito. Los estertores sibilantes o estertores piantes son de tonalidad aguda, se originan en los bronquios de pequeño tamaño. 3. Estertor crepitante. Se manifiesta al oído como una serie de crepitaciones breves, finas e iguales, que parecen proyectarse en racimos sobre la oreja al final de la inspiración. Han sido comparados al ruido que produce el frote de un mechón de cabello cerca de la oreja. El valor semiológico del estertor crepitante es considerable. Señala la presencia de una alveolitis fibrinoleucocitaria. El alvéolo, humedecido y colapsado por el proceso inflamatorio que lo circunda, se despega bruscamente al final de la inspiración, generando el estertor que nos ocupa. Debemos diferenciar el estertor crepitante de las crepitaciones, ruidos adventicios que, aun produciendo una impresión acústica parecida, tienen significado distinto. Diferenciaremos por su grano más grueso y desigual las crepitaciones de decúbito en las personas sanas, que desaparecen con la respiración profunda o con la tos, y las de la telectasia, cuando en una zona pulmonar insuficientemente ventilada una base, después de la frenisectomía o un vértice por insuficiencia respiratoria nasal, se produce una aireación brusca. Al mismo mecanismo patogénico obedecen las crepitaciones perifocales del infarto pulmonar y de alguna hemoptisis. Las crepitaciones de la insuficiencia cardíaca y las del edema agudo de pulmón son, en realidad, un grado intermedio entre la verdadera crepitación y el estertor subcrepitante. 4. Estertor subcrepitante. Se trata de un estertor húmedo, comparado a pequeñísimas vesículas removidas por el aire, el cual se percibe durante toda la fase respiratoria, a diferencia del estertor crepitante, solo audible al final de la inspiración. Se modifica con la tos que lo pone de manifiesto o lo hace desaparecer momentáneamente. Su causa reside en la inflamación de la envoltura de los últimos bronquíolos. La mucosa bronquiolar tumefacta y atónica contiene exudados que adhieren y aún obturan sus paredes, despegándose cuando son atravesados por el aire. Según que la impresión recogida por el oído parezca referirse a vesículas de tamaño pequeño, mediano o grande, hablamos de estertores de pequeñas, medianas o grandes burbujas. Debemos dejar sentado, para ser más precisos, que esta clasificación en tres tipos, por el tamaño de las burbujas, es solo esquemática, pues existe toda una gama intermedia. 5. Crujidos.
por su timbre especial, han sido comparados al ruido de agitar cáscaras de nueces o de resquebrajar madera muy seca. A la auscultación, parecen constituidos por burbujas más o menos grandes, poco numerosas, heterogéneas, separadas entre sí por silencios irregulares. Aparecen en áreas circunscritas, generalmente apicales, y se caracterizan por su estabilidad, pues persisten semanas y aún meses inmodificados, y por aparecer durante la inspiración, más raramente en la expiración, y después de los esfuerzos de la tos. Se atribuyen a la presencia de una ulceración o caverna, con secreción muy viscosa, rodeada de parénquima pulmonar condensado. Los crujidos húmedos, en oposición a los anteriores, o crujidos secos, se producen cuando la condensación pulmonar es poco acentuada, formas fibrocaseosas de la tuberculosis. A veces, los crujidos se vuelven confluentes, gorgoteo vesicular. Deben diferenciarse de los falsos chasquidos originados en los músculos, aponeurosis y tendones. 6. Estertores cavernosos. Se producen en un bronquio de cierto tamaño, bronquiectasias, o en una cavidad. Dan la impresión grosera de burbujas. Cuando asientan en una cavidad de paredes induradas, son consonantes y a veces adquieren un timbre metálico. Un grado más avanzado lo representa el gorgoteo cavitario, constituido por burbujas consonantes muy grandes, confluentes, perceptibles en los dos tiempos de la respiración, remedando el ruido ocasionado por una jeringa que, a un mismo tiempo, expulsa aire y agua, o al que se produce al soplar con una paja en agua jabonosa. Estas burbujas nacen en el propio bronquio de desagüe. 7. Frotes pleurales. Se originan por el roce de las dos hojas pleurales cuando, por un proceso inflamatorio, han perdido su lisura normal. Son superficiales, más notorios al final de la inspiración, aunque se perciben en toda la respiración. No se modifican con la tos, y sí con la presión del fonendoscopio o en aquellas posiciones forzadas del tronco que favorecen el contacto entre ambas hojas pleurales. No se propagan. Es decir, nacen y mueren en el mismo sitio. Dan la sensación auditiva de pisar nieve recién congelada. Se imitan bastante bien colocando una mano de plano sobre el oído y frotando con la pulpa de un dedo de la otra sobre los nudillos. El roce pleural típico casi no se percibe más que en las partes inferiores del pulmón, desde T4 hacia abajo. Precisamente, en aquellas zonas donde la excursión pulmonar es más amplia y el contacto pleural más íntimo. Ruidos adventicios. Son aquellos difíciles de incluir en las categorías precedentes. De aparición poco frecuente, merecen ser conocidos, pues poseen un valor clínico no desdeñable. 1. Estertor secuela. Son ruidos inspiratorios agudos, como chirridos, comparados a los producidos al comprimir un muelle metálico o al estirar un pergamino arrugado. Se producen a nivel de los bloques de tejido escleroso, residuos cicatrizales de antiguas lesiones inflamatorias curadas. El ruido es mezcla del producido por el frote de los tejidos indurados y por el despegamiento de los alvéolos atelectásicos y esclerosos. 2. Ruido de bandera. Análogo al de un estandarte flameando al viento, resulta producido por la agitación ejercida por la corriente de aire respiratorio sobre membranas móviles existentes en la tráquea o bronquios, en donde se mantienen adheridas por uno de sus extremos. Este ruido se considera típico de traqueobronquitis pseudomembranosa. 3. Ruido de válvula. Es debido a la abertura y cierre sucesivos de una cavidad, cuya comunicación con los bronquios está encerrada por una especie de tapón movible formando válvula. Este ruido es inconstante y, a veces, solo audible al final de las inspiraciones forzadas capaces de vencer la resistencia valvular. Se señala en las grandes cavernas y en los neumotórax valvulares. 4. Ruido en tic-tac. Recuerda el ruido de un reloj en marcha. Es sincrónico con los latidos cardíacos. Se observa en los grandes cavitarios, y en su producción intervienen tanto fenómenos de resonancia por la caverna como la existencia de una sínfisis pleuropericárdica, la cual produce la variación, sincrónica con el latido cardíaco, de la presión en el interior de la caverna, con la consiguiente entrada y salida rítmica de aire a través de bronquios de desagüe. 5. Tintineo metálico. Ha sido comparado al ruido que hace un perdigón al caer en una copa de cristal. Tiene un timbre argentino característico.
Aparece en ambas fases respiratorias, a veces, solo después de toser. En otras, tras un cambio de postura. Su aparición va ligada a la existencia de un neumotórax, con líquido o sin él, y, más raramente, de una vasta caverna superficial. 6. Ruido de molino. Sus características quedan definidas por su nombre. Es análogo al que produce una embolia gaseosa en el corazón. Se oye en las cavernas de gran tamaño y que contienen aire y líquido, el cual entra en conmoción por los movimientos cardíacos. 7. Ruido de fístula pulmonar. Aparece en pacientes con hidroneumotórax que tienen una fístula pulmonar que se abre por debajo del nivel del líquido. La respiración puede obligar a salir burbujas en el líquido. La presencia de bleps, cavidades subpleurales por escape intersticial de aire, y bullas, cavidades intraparenquimatosas por confluencia alveolar, es motivo, en ocasión de los movimientos respiratorios, sobre todo si se ejerce presión con el fonendoscopio, de una rica auscultación burbujeante y de tal consonancia, que sugiere la existencia de licuación o fusión masiva. Resonancia vocal, auscultación de la voz. Se explora auscultando el tórax de un sujeto que habla, repitiendo con igual intensidad y lentamente una palabra rica en consonantes, carro, guerra, burro. En un sujeto sano, la auscultación de la voz, en todas las regiones en que se percibe el murmullo vesicular, da una sensación sonora poco intensa, confusa, como un eco borroso, que no permite distinguir las sílabas. Es la llamada broncofonía normal o fisiológica, más fuerte en las personas de tórax delgado que en las gruesas y musculosas, y en aquellas con voz robusta. 1. Broncofonía, sin epíteto. La voz llega al oído más intensa y resonante que en circunstancias normales, pero sin poder reconocer con claridad las palabras. Parece como si nos hablasen o gritaran de lejos. Se encuentra en las zonas de condensación pulmonar. Es muy patente en el periodo de condensación de la neumonía, llamándose tubárica por acompañar y parecerse por su timbre al soplo tubárico. En las infiltraciones tuberculosas ulceradas, puede tomar un timbre cavernoso, broncofonía cavitaria. 2. Pectoriloquia. Como la anterior, se encuentra en las zonas de condensación pulmonar. Se diferencia de la broncofonía en que se reconocen con claridad las palabras. Al que ausculta, le parece que es el tórax del enfermo quien le habla directamente al oído. 3. Pectoriloquia áfona. Consiste en que la voz cuchicheada llega a nuestro oído articulada limpiamente, en contraste con lo que ocurre en los sujetos sanos, en quienes se percibe como un débil ruido confuso, incaracterístico, que no permite distinguir palabras ni sílabas. Diríase que el enfermo habla en voz baja en nuestro oído. Suele observarse en la mayoría de las condensaciones pulmonares, incluso antes de que se altere la transmisión de la voz normal, y en la pleuritis seca. En las cavernas de gran tamaño y paredes lisas, toma un timbre cavitario, y en el neumotórax a gran tensión, anfórrico. Las anomalías de la voz cuchicheada son más valiosas para el diagnóstico de los pequeños derrames pleurales que la presencia de una matidez, y ambas más que el examen radiológico. Permite diferenciar con facilidad la matidez por derrame de la debida a una paquipleuritis, que produce disminución de la sonoridad percutoria, pero sin alteración de la voz cuchicheada. 4. Egofonía. Consiste en una modificación particular de la voz transmitida. Adquiere un timbre especial, agrio, estridente, una tonalidad aguda, y presenta un carácter tembloroso, como por sacudidas. Puede imitarse contando 1, 2, 3, y mientras se sigue contando cerrar súbitamente la nariz apretándola entre los dedos. Este cambio a una calidad nasal acentuada se asemeja a la alteración de la resonancia vocal cuando el fonendoscopio pasa a una zona donde se percibe egofonía. Se presenta casi exclusivamente en las pleuritis de magnitud moderada, usualmente cerca del ángulo inferior de la escápula. A medida que el líquido aumenta, la egofonía se advierte más hacia el vértice, siempre correspondiendo al nivel superior del derrame. En los derrames muy copiosos, puede desaparecer, para volverse a oír al resolverse, egofonía de retorno. En las corticopleuritis, la egofonía se da con menos pureza y asociada a la broncofonía, constituyendo la llamada egobroncofonía. Auscultación a distancia, extraauscultación.
Permite darnos cuenta de algunos fenómenos relacionados con la respiración sin necesidad del empleo del fonendoscopio. Es suficiente hallarse situado al lado del enfermo. En estado de salud, los ruidos respiratorios son suaves, casi inaudibles, pudiendo acompañarse de ronquidos durante el sueño. Si hay obstrucción nasal, la respiración recuerda al agua que hierve o parece que el enfermo esté olfateando. En el espasmo, parálisis o edema de la glotis, se produce un ruido inspiratorio como el soplido del viento o estridor, respiración estridulosa. Cuando el obstáculo radica en la tráquea, la respiración semeja un gruñido. Si está llena de mucosidades acumuladas a causa de la debilidad e insensibilidad del paciente, aquella es muy ruidosa, conociéndose como respiración estertorosa, cuyo ejemplo más típico es el estertor agónico. La obstrucción bronquiolar propia del asma bronquial motiva sibilancias, sobre todo expiratorias, respiración sibilante. Especial mención merecen la respiración quejumbrosa, caracterizada por los quejidos que se oyen a cada inspiración, propia de los procesos agudos y dolorosos del tórax y de las pirexias. La suspirosa o disfrénica, ya descrita, como la hiposa, y aquella entrecortada por frecuentes bostezos, a veces muy ruidosos. Procedimientos de exploración combinada. Resultan de la combinación de auscultación con percusión. 1. Prueba del diapasón. Se coloca un diapasón vibrante sobre la parte alta del mango del esternón. El ruido se difunde a ambos lados del tórax y es captado por el estetoscopio. El tórax actúa como caja de resonancia. Es útil para diferenciar los procesos condensantes, por ejemplo, neumonía, ruido acrecido, de la pleuritis, ruido disminuido, y ambas del neumotórax espontáneo a presión, ruido anfórrico. Es un buen método en los enfermos inconscientes. Puede ser usado para estudiar la resonancia vocal en mudos, afónicos, afásicos o con voz débil, como en la atrofia muscular progresiva. Las vibraciones del diapasón no son bastante intensas para dar la sensación táctil del frémito pectoral. 2. Auscultación plesimétrica del vértice del pulmón, signo de Genia o de Musi. Sirve para darnos cuenta de las condiciones físicas del vértice del pulmón. Se busca auscultando sobre diferentes puntos del plano posterior, principalmente la fosa supraespinosa y el espacio interescapular. El efecto acústico producido a través del tórax por los choques determinados por la percusión directa de la clavícula del lado correspondiente y de la parte superior del esternón. La cúspide del pulmón obra como caja de resonancia. El sonido que se percibe por transonancia en un pulmón sano es claro, un poco vibrante y de tonalidad media. La región esternal es un poco más oscura. En condiciones anómalas, da, como la percusión y en las mismas condiciones que esta, o aumentos de la sonoridad, con elevación o no del cono, o disminución, con submatidez o matidez. Pero tiene sobre la percusión ordinaria la ventaja de que permite distinguir pequeños y delicados matices del sonido pulmonar y es de una sensibilidad exquisita. Percutiendo sobre la parte interna de la clavícula y, principalmente, sobre el esternón, se pueden apreciar oscurecimientos debidos, casi con seguridad, a infartos de los ganglios mediastínicos, que no llegan a modificar la percusión ordinaria, figura 2, 52.